Somos el primer banco dominicano con 80 años de historias en las que ponemos todo nuestro corazón en servir y ser parte de los sueños de todos los dominicanos. Historias que son ejemplos de voluntad de todo un pueblo, de emprendedores, de visionarios, de fajadores. Historias de momentos donde nos levantamos, donde avanzamos, donde nos hacemos más productivos. Historias de gente que cree, que se supera, que proyecta nuestra cultura, que nos representa, dispuesta a construir nuevos caminos. 80 años sumando historias que nos llevan a nuevas fronteras, como el inspirador de la voluntad de todo un pueblo. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una verdadera institución de apoyo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También apoya el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución para apoyar jóvenes en alto riesgo. A cargo de ella, la Congregación Salesiana, una de las congregaciones más efectivas de la Iglesia Católica, más trabajadora. Los salesianos, esas escuelas son de formación, millones de jóvenes han sido formados en el mundo por los salesianos. Entonces, usted tiene que apoyar ese esfuerzo tan desinteresado, solo con ese ancho ánimo de ayudar a jóvenes que podrían ser mañana muy delincuentes, atracadores y cosas de eso. ¿Qué hacen aquí? Formarlos para que sean ciudadanos de servicio al país, útiles al país. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bien, tengo que iniciar el programa con una nota luctuosa. Hoy falleció, o anoche, falleció una dama muy apreciada del país, principalmente en la comunidad de Santiago y Santo Domingo. Una dama, señores, una dama dulce, amable, de cristianísima formación y descendiente de una de las familias
en su momento una de las familias políticas más poderosas del país. Me refiero a la familia Victoria de Santiago. Doña Viola María Victoria Viuda Guerrero Lluveres. Yaya, o Mamá Yaya. Doña Viola, nieta de don Eladio Victoria, presidente de la República, en 1911, fue un presidente breve, pero hubo una serie de conflictos terribles en el país. Él era senador y cuando mataron a Moncáceres, su sobrino era Alfredo Victoria, jefe de la Guardia de Mon, imagínense usted. Pero era muy joven, no podía ocupar el poder. Entonces influyó para que su tío, que era senador, fuera escogido, y fue escogido provisional en el 11, a finales del 11. Y entonces hubo una elección y fue presidente constitucional hasta diciembre del 1902. Pero se hizo una revolución porque imagínense, Horacio Vázquez no podía estar fuera del poder y el horacismo se vio como sin la posibilidad de alcanzar el poder. Y entonces los jimenistas, los bolos apoyaron a Victoria. Eso trajo una guerra que hasta la intervención norteamericana tuvo que venir al país. Hubo intervención norteamericana. Pero eso trajo una guerra civil terrible. Los pleitos eran muy cruentos. Entonces, hasta que él renunció y luego vino Noel, el padre Noel, o Monseñor Noel, el arzobispo Noel. Pero doña Viola, repito, era nieta de don Eladio Victoria. Ella, doña Viola, una persona realmente excelente. Nosotros hicimos una jornada de luto y de despedir el duelo de la familia en el Cristo Redentor, que fue sepultada doña Viola. Doña Viola, la madre de Gilberto Guerrero Victoria. Gilberto Guerrero Lluveres fue su esposo. Hace muchos años que falleció Gilberto. Doña Viola quedó viuda ahí y siempre mantuvo buena salud. No murió de COVID, ya con alta edad, nonagenaria prácticamente, sí, ya nonagenaria. Y bueno, sus hijas, doña Rosa, que es la esposa del doctor Rafael Guillén. Está también, no me acuerdo los nombres de las muchachas, pero yo creo que tengo los nombres por aquí. Gloria, claro, Gloria y Sheila, que son sus hijas, junto a doña Rosa y Gilbertico. Entonces, Yaya, como se le llamaba así, en la familia, era la abuela de mi nuera, de Rosa, que es la esposa de Manuel. Entonces todos estamos emparentados ahí. Pero doña Viola, una señora dulcísima, de verdad, una dama muy respetable, de fina estirpe, como se sabe decir, de la gente buena y de familias tan conocidas y tan importantes del país. Que en paz descanse doña Viola Viuda Guerrero, que hoy ha sido sepultada en el Cristo Redentor. Nosotros nos unimos a esa, a esa jornada de luto y de compañía con los familiares y los relacionados de la familia Guerrero Victoria. Que en paz descanse, doña Yaya. El Señor sabrá ponerla en lugar especial, porque esa fue una dama
excepcionalmente buena, excelente. Que en paz descanse. Bueno, vamos a ver. Hay una serie de hechos que yo no sé, uno sigue con ciertos o algunos temores, porque hemos estado hablando de esos peligros que el gobierno tiene que evadir o evitar lo que fueron estos problemas recurrentes en los gobiernos del Partido Revolucionario, por ser la fuente, la génesis, la que aportó el capital, la masa del Partido Revolucionario Moderno, pero que en sus gobiernos, señalábamos nosotros ayer, tuvo tantos problemas, tantas querellas por esas fratrías que se formaron allí y que mientras estuvo el liderazgo del doctor Peña Gómez, se mantenían disidentes, pero unidas en ese liderazgo del doctor Peña, porque era un liderazgo demasiado sólido. Ahora, fíjense que después que murió el doctor Peña Gómez, fíjense cómo ese partido comenzó a escindirse, y ya con sus líderes, don Antonio muerto por suicidio, murió también Jacobo Magluta, y Salvador Jove Blanco, que quedó realmente zarandeado de la situación de justicia que tuvo y penal y todas esas cosas. Entonces el PRD terminó no escindiéndose porque se ha resistido a morir, pero tan disminuido que es casi ridículo llamarle Partido Revolucionario Dominicano aquella oligarquía de masa que fue el PRD. Entonces, todos aquellos problemas, hoy muchos de los adversarios del PRM siempre le recuerdan que el PRD nada más gobierna 4 años y que es para afuera que van de una vez. ¿Por qué? Porque bueno, comienzan esos problemas, y el endiosamiento, ese endiosamiento, como dijo Eduardo Estrella el 27 de febrero, hay que tener cuidado que hay funcionarios que se están endiosando y eso es peligroso. Bueno, fíjense cómo ayer una joven que es gobernadora de Montecristi invita, calma, que lo de ustedes viene. Es decir, el disfrute del poder le va a llegar, despreocúpese que en día ustedes están ya colocados, vamos, esto es de nosotros, el poder es nuestro y el poder es para disfrutarlo, gozarlo. Es decir, esa actitud no es nueva, uno sabe que son actitudes hereditarias, producto de la heredad. ¿Por qué? Porque eso que ella dijo, esa joven, que hoy corrigió y pidió sus excusas, pero es que era lo que decíamos ayer. Quiere decir que por confesión de la excusa viene la absolución. Se ponen a jugar con eso y terminan convirtiéndose las dudas o las aprehensiones que hay con respecto a los gobiernos del PRD, PRM en este caso. Y así comenzó un señor que se llama Guido Gómez Mazara. En Samaná hizo unos pronunciamientos propios de ese endiosamiento de los PRDistas. Los cargos son nuestros, todo lo que hay es de nosotros. Y si sobra algo también es de nosotros. Esas eran las actitudes. O el propio presidente de ese momento, que llegó hasta decir que, bueno, fulano es corrupto, pues es mi amigo, y yo no se va de ahí, porque aunque sea corrupto se queda. Oiga, cuando un presidente dice eso, hay que ver
por dónde que van las cosas. Ahora, nadie niega qué pasó en la República Dominicana a ese gobierno que lucía tan altanero o tan excitado, tan cargado de una ebriedad que era prácticamente desconocida en el país después de la muerte de Trujillo, desde luego. Pero yo creo que ni los Trujillos se atrevían a ser tan enfáticos, tan altaneros con el poder. Vamos a una breve pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Vámonos con Dios. Sí, y con el cinturón puesto. Ya encendió la radio. ¡Déjame! Papi, debes estar pendiente de darle paso al peatón. Colocar las direccionales cuando vayas a girar. Mantener siempre una velocidad prudente. Respetar los semáforos y todas las señales de tránsito. Amigo, póngase su casco protector. Ah, y que no se te ocurra tomar alcohol antes y durante el trayecto. Papá tiene conciencia al manejar. Yo lo sé. Es que no quiero que le pase nada malo a mi familia. Si vas a viajar en esta Semana Santa, hazlo con precaución. Ten pendiente que otros dependen de ti. Te lo recuerda DGCET, Espaillat Motors y Banreservas. Juntos preservando vidas. Bien, de ese endiosamiento y de esa altivez, parece que se incrementa, no desaparece. Y es una pena que se estimule la adulonería por gente que quiere sobresalir, estar como dicen, en primera fila, o por querer lucir primaciales. Yo fui la primera voz que anunció la reelección del presidente Abinader, del presidente Balaguer. Aquí hubo gente que se echaba esas vanaglorias o esas glorias vanas en los tiempos de Balaguer. Yo fui el primero que arrancó con la reelección del doctor Balaguer y entonces eso era estimulante para esa persona y eso era como histórico. Lo tendrá que registrar la historia. Yo fui la primera voz que anunció, presidente Balaguer, yo fui el primero que tuvo la visión de pensar. Todas esas cosas las hemos visto en este país. El presidente Abinader, que apenas tiene 7 meses en el poder, sale la senadora de Puerto Plata, en que no es una nota imprudente, sino de adulonería pura y simple. ¿Por qué? Porque todavía ni siquiera es tiempo de poder evaluar o valorar al presidente Abinader.
porque el presidente Abinader apenas tiene 7 meses. En una situación que ha llegado a dirigir el Estado Nacional en una situación tan difícil, que ha hecho muchísimos, diríamos, más acciones presenciales, tratando de estimular sectores y de que se vea el interés del presidente de la República y esas cosas, y anuncios. Por ejemplo, ayer, ¿cómo uno va a ponderar que la palabra del presidente no se sienta devaluada, sino por el contrario, más reforzada, más creíble cuando anuncia? Miren, ante una pregunta de un periodista, él había hecho un anuncio de que se iba a construir una valla, un muro, en la frontera dominico-haitiana. Y le reiteran la pregunta o le hacen la pregunta y él reitera. Más que reitera, todavía con más fuerza, dice no, ya eso está a nivel de presupuesto y eso tiene presupuesto aprobado. Eso es lo que está en una etapa de planificación, de preparación de las bases administrativas, qué sé yo, para fines de licitación. Entonces, el presidente recibe apoyos, reconocimientos y de su esfuerzo que va cada día, la gente lo valora más, pero todavía no es como para que se juzgue una obra. No, aparecen esas voces inmediatamente y en eso es un abejoneo. Pero en democracia se dice que eso es libertad de expresión. Uno no le puede coartar a nadie la libertad de expresión, y es verdad. Pero eso es un exceso, no de libertad de expresión, sino un exceso de adulonería por parte de la senadora de Puerto Plata, que eso es lo que ha hecho. Desde luego, el presidente tiene puntos que habrá que ir quizás apartando y hacerle sus análisis a cada uno de ellos, porque son cosas, como acabamos de decir, partidarias, que pueden ir mellando la figura del propio presidente de la República para fines de mandar una reelección. Porque si el gobierno anda por un lado, o mejor dicho, el presidente, la mano derecha del gobierno anda por allí, la mano izquierda no lo sabe, hay un funcionariado, como decíamos ayer, que anda medio loco, medio perdido, o excitado. Fíjense cómo dice esa joven, la señora gobernadora de Montecristi, tenido que recoger. Pues así comenzaron unos síndicos y votando gente. Entonces, así también se ha dicho, se han expulsado prácticamente, se han sacado gente de la administración pública, no le pagan las prestaciones, a otros ni siquiera le dan carta de cancelación. Esas cosas se ven muy mal. Entonces, hay muchas cosas que se le van a enrostrar hasta al propio presidente de la República. Fíjense que quizá por una actitud misma del presidente, está hoy en el Congreso esa actitud no transparente o de falta de respeto a la Constitución y a las leyes del país en el propio Congreso, donde se elaboran las leyes. ¿Por qué? Porque el propio presidente de la República ha tomado 2 decisiones contrarias a la Constitución y a la ley. Entonces, una de ellas hubo que complacerle, para que quedara bien hubo que complacerlo. Bueno, ¿y qué hay que hacer? Cambiar la ley. Pero eso es un acto casi de bochorno a la propia Constitución, de irrespeto a la Constitución. ¿Por qué? Porque después que se viola la Constitución, entonces se acomoda la Constitución. Ese Congreso, vamos a cambiar esta ley para que se ajuste el joven que nombró el presidente ahí y se cumpla. Pero el presidente se quedó callado, como en forma tal vez autoritaria o terca,
¿Por qué? Porque cae de nuevo entonces en el nombramiento de un señor que se llama Eddie Alcántara, político, profesional, político, y de los políticos revoltosos en el Partido Reformista. Entonces ese señor que hizo un cambio de chaqueta, como se dice, en el momento electoral, y decidió darle su apoyo político, lo que él entendía que era su capital político, anexárselo al presidente de la República para que ganara. Ganó el presidente va a pagar ese esfuerzo o esa actitud, la paga con un cargo. Pero resulta que el cargo tiene también una limitación legal, constitucional. Se viola. Y el presidente no dice nada. Ni corrige, ni explica, ni se arrepiente, ni pide perdón por el error. Y entonces se persiste en el error. No se ha subsanado porque van a cambiar la ley también de proconsumidor para complacer al presidente. O la actitud autoritaria del presidente, o terca. Entonces, todas esas cosas se van a evaluar mañana. El presidente actúa de buena fe, sigue para adelante, dirá, bueno, esos son puntos que yo no los voy a corregir porque yo no voy a torcer mi decisión. Esas cosas mañana se las van a exigir, probablemente. Entonces, así las cosas. Hoy, el gobierno tiene una imagen muy bien ganada con respecto a la parte judicial o persecutoria de la corrupción o de los corruptos. Porque, por lo poco, aunque han hecho poco, pero se ve mucho. Porque cuando no se hace nada, si usted hace algo, pues se nota. Entonces, la decisión de tener un ministerio público independiente fue una decisión y una palabra cumplida por el presidente de la República. Entonces no hay duda que eso le dio o le da al gobierno un empuje moral tremendo. El cumplimiento de esa promesa electoral. Claro, si ese ministerio público sigue actuando en forma, diríamos tal vez, es mucho exigirle en 7 meses. Pero resulta que en 7 meses tampoco sabemos qué ha pasado en la administración pública. Que uno sabe que pasaron muchas cosas gravísimas, pero no las sabemos. Entonces, al paso que lleva el Ministerio Público, tal vez en el mismo Ministerio Público estarán pensando, bueno, como el presidente piensa reelegirse en 4 años, entonces tendremos 8 años para trabajar estos expedientes. Tal vez se piensa así, pero uno no ha visto una actitud política en la Procuraduría General de la República. No ha visto una actitud de odio, ni de persecución, ni de esa cosa, ni actuando por sospecha, ni nada de eso, sino que actuando con pruebas. Pero como han pasado cosas que dejan a uno aturdido, ¿por qué? Porque ante hechos tan graves, no solamente por funcionarios o algunos funcionarios que han llevado a la fiscalía para que expliquen, pues ya eso es también, eso es un buen gesto, no hay duda, de la fiscalía. Pero es que hay tantas cosas que aclarar. Y uno ve que del gobierno es que deben alimentar la Procuraduría también, entiendo yo, porque, por ejemplo, el caso de las visitas sorpresa. ¿Cómo la fiscalía puede perseguir ese caso si la presidencia no suministra o alimenta con las informaciones a la fiscalía? O la fiscalía va a tener que ir a allanar el palacio para conseguir informaciones, como se hizo con la Cámara de Cuentas. Entonces, hay que alimentar ese caso de la visita sorpresa, por ejemplo. Uno sabe que ahí hubo un desfalco, porque 60.000 millones de pesos. Cuando sabemos que exdirectores de ese FEDA salieron multimillonarios. ¿Sobre la base de qué? De esas extorsiones y todos esos cruces. No se habla de eso, nadie sabe nada. Entonces nosotros sabemos de eso porque vimos
quién eran los que dirigían eso, que antes de llegar ahí eran unos muertos, como se dice económicamente, pero hoy son supermillonarios. ¿Y cómo se explica que usted devengando un salario, usted se haga multimillonario? Pero eso nadie lo va a saber porque no lo sabemos, ni se ha explicado. Y el que manejó ese dinero está en su casa también, o el que lo patrocinó y lo dio, tranquilo en su casa, nadie lo molesta porque hay un expresidente que en forma, con total desparpajo, dice que los expresidentes no se pueden perseguir, pero es un líder del partido que gobierna. Entonces es creíble que no se le esté persiguiendo. Imagínense ustedes, con una querella montada ahí y nadie se atreve a mover la querella. Como si hubiera una mano poderosa o una losa que pende sobre la cabeza de quien se mueva para ir a estimular que se conozca esa querella. No hay forma de que esa querella camine para que se expliquen cosas que pasaron en el Palacio Nacional. Pero prohibido conocer lo que pasó en el Palacio Nacional porque esa es la casa sagrada de la República. Ese es el templo mayor de la República, la catedral. El Vaticano de la República. Pero hasta en el Vaticano se investiga. En el Vaticano se ha tenido que desmontar toda una estructura corrupta de la curia romana, la desmontó el Papa Francisco, incluyendo al Banco Vaticano, el Banco Ambrosiano, que ha hecho negocios hasta, pues, señores, hasta filmando películas, documentales y todo eso, inversiones del Vaticano, políticas, muchas de estas documentales de homosexuales. Es decir, con tantas cosas como la que dejó ese gobierno pasado, para que tuvieran no 50, no, o 300, que yo no sé cuántos son los fiscales. Una vez alguien yo creo que dijo 300, pero tiene que ser 30. Malinterpretaron en la prensa. ¿Cuántos fiscales se necesitarían para hurgar en los papeles de ese gobierno pasado? Yo recuerdo, por ejemplo, en Agricultura. En el Ministerio de Agricultura, señores, se patrocinó una subasta de habichuelas, de cebolla, ajo, habichuelas y esas cosas. Y fueron tan burdos. O sea, fue tan evidente el acto de corrupción antes de entregar el gobierno. Y el ministro que estaba ahí tiene que debiera dar más explicaciones de eso, pero ya no la va a dar. Pues si no se le exigen. Ustedes saben lo que es colocar productos por más de 1.000 millones de pesos de beneficio, nada más por las subastas, o sea, por los permisos de subastas. Más de 1.000 millones de pesos derivaron de esas subastas hechas en agosto para que llegaran en octubre o en noviembre. Es decir, vendiendo, como se dice, a la flor, algo increíble. Y eso se quedó así, y eso se denunció y lo dijimos. Nadie investigó eso. Por lo menos el ministro que estaba ahí, el que salió, debió por lo menos dar una explicación. Mira, y el dinero de eso, ¿qué se hizo con ese dinero? ¿A quién se le entregó? ¿Por día de qué? Nadie sabe nada. ¿Por qué pasó eso? Por eso es que yo digo aquí, si es verdad que en el gobierno hay derecho, o deseo, mejor dicho, de ser transparentes, doña Milagro Ortiz Bosch, que es tan exigente con esa condición de moral, de ética y de transparencia desde el gobierno, yo he pedido en Agricultura, para que las cosas no pasen como pasaban con estas administraciones anteriores, que publiquen las listas de los permisos de importación que se han otorgado ahí. Y hasta manejo de compras de semillas, de habichuelas, que se han dicho muchísimas cosas. Esas cosas tienen que aclararse porque a la larga lo que hay entonces es como si fuera una tapada. Es decir, tapamos lo que pasó antes y seguimos tapando lo que seguirá pasando ahora. Y eso debilita la imagen
la figura del propio presidente y del gobierno que pretenda mandar a una reelección, esas cosas se le van a aclarar después. Se van acumulando, repito. Y eso es un material inflamable para fines políticos. Porque así comenzó el gobierno de Danilo Medina. Ese gobierno comenzó muy serio. Y todos los gobiernos comienzan con esa seriedad, pero terminan en la total inseriedad y en la antiejemplaridad, incluyendo hasta la antiejemplaridad democrática, que ya es el extremo. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. En San José de las Matas, que hemos señalado aquí, es el más ecológico de los municipios. Está en venta esa parcela de 112 tareas. Esa es una vista, nada más, diríamos, parcial. Pero fíjense en los detalles. Mire ese bosque precioso de coníferas allá. Usted se interna ahí y usted va a disfrutar de los secretos de ese bosque. Ahí tiene una vista aérea de la parcela y tiene todas las facilidades viales. Tiene hasta permiso de producir en invernadero, 40 tareas ya, como hemos dicho, sembrada de café de aroma, café de altura. Fíjense la calidad de ese suelo, miren la uniformidad de ese cultivo de ajíes en un momento dado, con un buen sistema de irrigación por goteo. Bueno, ahí tiene otra vista de la parcela, es decir, es una verdadera joya viva de la naturaleza. Contacta a doña Magalis Bello en el 809-350-6355 para más detalles. Yo no quisiera imaginarme, porque hace un tiempo que nosotros decíamos, ustedes se imaginan que haya áreas institucionales del gobierno que se detecte que ha habido una actitud no sumisa, sino una actitud corrupta de que funcionarios, actuales funcionarios, actuando en forma de traición al propio presidente de la República, se preste a ocultar informaciones
de lo que pasó en el país, en el gobierno de los 8 años de Danilo Medina, se puede uno y pensar esto es una locura, porque uno no puede creer, pero me salta a mí porque yo he dicho, pero ¿cómo es posible que no sepamos qué es lo que ha pasado en el país? Si aquí Joaquín Balaguer, por ejemplo, en el año 1986, todos los lunes, y nosotros esperábamos que eso era lo que iba a pasar, pensamos que era repetible aquellas escenas. Todos los lunes en el 86 se publicaba o se hacía una alocución al país y Balaguer escuchaba al funcionario que le decía al país qué pasó. Por lo menos había un vocero autorizado, el Contralor General de la República en ese momento. Le decía al país qué pasó en agricultura, qué pasó allí, en trabajo, qué pasó en la presidencia, qué pasó en el Ministerio de Obras Públicas, etcétera, etcétera. Y se hizo toda una radiografía del gobierno del presidente Salvador Blanco, en paz descanse. Entonces, eso entendíamos que era una verdadera rendición de la heredad, de la herencia recibida del gobierno. Bien, supimos por lo menos qué había pasado. Pues resulta que del gobierno de Danilo Medina no sabemos nada. Muy poco. Ese caso de los pulpos y eso, esas familias negociando las influencias familiares, algo que fue una indecencia en el país, porque eso no se había visto aquí. Tal vez la era de Trujillo, que lo hacían los hermanos de ese Dios vivo, como hemos dicho nosotros aquí. Lo hacían oculto y que la mano de Trujillo no supiera eso. O mejor dicho, la mente o la cabeza o la oficina del jefe no supiera eso. Porque eso era un terror. Sus hermanos de Dios. Los hermanos de Dios no se atrevían a hacer. Entonces aquí, la familia del Dios Danilo Medina, ese Dios callejero, bueno, pues ahí está. Todo el mundo conoció ya lo que ha pasado, en parte de la familia. Porque los otros todavía, según estamos esperando, pero tampoco sabemos nada. Y él tampoco sabemos nada de lo de él. Porque, óigame, un régimen que llegara a corromper la Cámara de Cuentas en la forma que lo hizo, eso no había pasado, yo creo, nunca en la historia del país. Algo tan burdo, por lo menos en la etapa democrática, que los miembros de la Cámara de Cuentas se prestaran, bueno, es una cosa increíble. Porque si se le hace un levantamiento, una auditoría, y en esa auditoría se sabe inmediatamente lo que ha pasado en X institución. Lo sabe todo el mundo en la Cámara de Cuentas. Porque no hay cosa que hable más que un contador. Y dice todo, como dicen ellos, los macos que se encuentran. Y lo dicen todo. Entonces, al final, ese experticio no camina, no se sabe nada, y lo que sale arreglado de allí, eso se riega como dicen, como pólvora, pero parece que ahí compraron a todo el mundo, como se dice. Pero apenas sabemos lo que pasó ahí. Entonces, yo he dicho, ¿ustedes se imaginan que a este gobierno le explote eso, una granada de ese tipo? De funcionarios que entren en connivencia con funcionarios pasados y que reciban, por ejemplo, dinero para callar lo que ha pasado en muchas de esas instituciones. Por eso yo aquí valoré en una oportunidad la exigencia que ha hecho el senador, no el Senado, el senador Taveras, Antonio Taveras, el senador de la provincia de Santo Domingo, que sometió a una resolución del Senado para que todos los funcionarios vayan allá a decir qué fue lo que encontraron, porque eso es lo más elemental, pero no lo sabemos. Uno no sabe hasta dónde va a llegar eso.
Pero fíjense el comportamiento que tiene hoy mismo el propio Congreso con respecto al nombramiento de los miembros de esa Cámara de Cuentas y del Defensor del Pueblo. ¿Por qué están actuando políticamente? Cuando eso, la Constitución o las leyes para esos organismos dicen que de la politicidad de eso. ¿Por qué? Porque el propio presidente es el que ha brindado los ejemplos con esas violaciones que señalábamos nosotros. Entonces, esas cosas van caminando y se van extendiendo en los gobiernos y al final se van sumando y uno cree que lo está haciendo todo muy bien. Y salen cosas que comienzan a diferenciar el gobierno, comienzan a afear la gestión del gobierno y eso no es bueno. Ojalá el presidente, que yo insisto, presidente, quédese en el palacio más tiempo, en esa intimidad, en ese espacio reflexivo que es el Palacio Nacional. Y de ahí usted puede evaluar mejor y oír más y qué sé yo, no sé, pero tener más efectividad o más control de sus funcionarios, qué sé yo, no sé. Porque es que los presidentes, cuando son tan callejeros, tan coloquiales, se le pierde la autoridad, se le pierde casi, no voy a decir respeto, pero se pierde parte de ese encanto autoritario que tienen los presidentes, que tienen que ser, que su figura no es que le meta miedo a la gente, que la gente ande con pánico, pero que sienta el peso de que el presidente de la República sabe todo lo que está pasando en el país y en los ministerios y lo que está haciendo cada quien. Lo sabe el presidente. Debiera saberlo el presidente. O hacer creer que lo sabe para fines de tener más control de la gente. Pero si explotar eso que yo dije, de esos ministerios y de todas esas direcciones generales, porque es que no ha pasado nada. Y pasó muchísimas cosas. Porque hemos dicho que ni las familias del crimen organizado, la familia del delito organizado o del crimen organizado, actuaban con más limpieza o por lo menos con menos errores que lo que pasaron en el gobierno pasado. Bien, vamos a hablar de la economía, porque yo vi unos datos que pasó la gobernación del Banco Central y yo creo que eso... vamos, porque por ese lado, fíjense lo que el gobierno por ese lado está, diríamos, como tranquilo, porque sabe que hay áreas que están cuidadas. Y la mejor prueba es que vimos un viceministro que se salió de la vía, hizo un señalamiento y luego fue corregido por su propio jefe y por el órgano rector de la economía, que es el Banco Central ahí, y la Junta Monetaria, miembros de la Junta Monetaria, que le han señalado con datos que lo que expresó ese señor está fuera de sí y que eso no es verdad. Entonces, hay gente que se sale de la vía y eso no es sano, porque los gobiernos, eso no es bueno. Resultados preliminares de la economía a febrero del 2021. El crecimiento económico, dice el Banco Central, el crecimiento de la actividad económica, excluyendo hoteles, bares y restaurantes, porque se sabe que eso ha sido catastrófico con la pandemia. El crecimiento ha sido 3.3%, excluyendo eso. Entonces, ese dato dice que el país creció 1.1 en el mes de febrero del 2021. Entonces, esos datos ya van aclarando. Como se dice, se está viendo una lucecita a nivel del túnel, porque ya esos son números positivos, no son números negativos, que van desde menos 29.8
Eso fue en abril del 2020. A 1.1 en febrero del 2021. Eso dice mucho, porque, señores, varió menos 29.8%. Esa caída, eso es extraordinario. El indicador mensual de actividad económica, IMAE, tasa de crecimiento interanual por sectores. Agropecuaria, 1.4 creció. Explotación de minas y canteras, 8.1. Manufactura de zonas francas, 0.1, tan positivo. Construcción, 10.3. Servicios, menos 3.8. Comercio, 4.1. Y así, todos los sectores están ahí. Fíjense, el sector agropecuario creció 1.4. Pero tenía 5, 4.6, 4.7. Ese era el crecimiento del sector agropecuario. Ese crecimiento de 1.4 quiere decir que la producción se redujo, se contrajo. Por eso decíamos nosotros, lo que hay que producir, porque las cosas están caras, porque no hay producción. A la medida que haya producción, van a bajar. Pero eso es una cuestión elemental. Pero que entonces se quiso tapar, cubrir con los costos de importación de la materia prima. Sí, sabíamos que eso sube. Pero la gente, si sube, paga la subida, porque nosotros no dejamos de rodar y la gasolina la sube. Entonces los alimentos que son todavía de demanda más rígida, no sé cómo le llaman los economistas eso, obligatoria, porque hay que comer. Desde luego, usted también es elástico en decir, esto está muy caro, voy a comprar algo más barato, la proteína que me voy a comer es proteína vegetal y no voy a comer proteína animal porque esto está muy caro. Bueno, qué sé yo. Ahora, nosotros decíamos lo que hay que producir. Si hay producción, ¿cómo el plátano se va a bajar? Y que porque el ministro o el presidente diga que hay que poner el plátano a 3 pesos. No va a bajar. Ahora, como baja el plátano, sembrando plátano. Punto. Y la gente lo va a pagar. Pero tiene que haber abundancia, tiene que haber producción. Si el pollo hoy se puede comprar tal vez más barato que hace 2 semanas o 3 semanas, un mes, qué sé yo, es porque hay más pollo y habrá más huevos. Pero si se especula con la producción, entonces no hay forma de que bajen los precios. Entonces, 1.4 el crecimiento del sector agropecuario. Claro, un crecimiento positivo, pero no es el mejor crecimiento. ¿Y qué es lo que da el crecimiento? La producción. Es la producción agropecuaria lo que da el crecimiento. Porque si no hay producción, no puede haber crecimiento económico en esa área, o en ese sector. Bueno, entonces, el PIB de América Latina, proyección de 2021 del Banco Mundial, es un dato importante, de la política monetaria, tasa de política monetaria, de 6 a 3.50, la bajó el Banco Central, de 4.50 a 3, y de 3 a 2.5, 2.50, diferentes tasas. Ahí están todas las tasas de política monetaria, la facilidad permanente de depósito y la facilidad permanente de reposo. Son los 3 tipos de tasas que están ahí, que se han bajado bárbaramente. Bueno, estamos hablando un 50%, ¿no? De 6 a 3.50. Eso es mucho, casi 300 puntos. Tasa de interés, banco múltiple, promedio ponderado. Ahí están esos cuadros. Préstamo al sector privado en moneda nacional. Eso creció, señores, a marzo de este año, 8.9. Y así, eso fue como una respuesta al viceministro que dijo que la política monetaria estaba agotada. ¿Y cómo está agotada? Así creció 8.9. La política de préstamo, más de 200
15.000 y todavía el banco pone 29.000 millones más de facilidades de crédito. Es decir, contundentemente derrotada la tesis del señor viceministro. Inflación mensual y acumulada. Señores, en enero del 2021 y en febrero, 0.97 y 0.68 da una inflación acumulada enero-febrero 2021 de 1.66%. Es decir, las cosas comienzan a estabilizarse. La inflación, variación interanual, ahí está, de 7 a 6.30, 2021. Proyección de inflación, también está proyectada la inflación a 4. En resumen, en el sector externo, vamos a ver qué dice, ya me están haciendo señas los muchachos. Variación interanual, sector externo, exportaciones 0.5, las importaciones 6.5 menos, saldo de cuenta corriente, inversión extranjera directa, muy importante ese número. 2020, 2.554. Proyectado para el 2021, 2.715 millones de dólares la inversión extranjera. Entonces las cosas van. Reservas internacionales brutas, 12.100 millones de dólares dispone el Banco Central al 29 de marzo del año 2021. Eso pinta muy bien y esperamos que por ese lado el gobierno duerma tranquilo y el pueblo dominicano se beneficie de que la economía vuelva a los niveles de recuperación o que se recupere a los niveles que estaba antes de la pandemia. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde y comenzando la noche.